Este martes de salud le vamos a dar la bienvenida a nuestro médico invitado, el doctor Ángel Morales. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Bienvenido a Despierta el Paso, gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Vamos a hablar el día de hoy, primero que nada, ¿cuál es tu especialidad, Ángel? Soy cirujano colorectal. Y bueno, una de las cosas que más te toca ver es casos de cáncer, ¿no? Me Así imagino. es, principalmente casos de cáncer de colon y recto. Exactamente. Ahora, esto estábamos diciendo al principio del programa, qué mejor que todos pudiéramos tener, ¿no? una receta, ¿no? Para prevenir. Lamentablemente esto no es posible, pero tú tienes algunas recomendaciones para que la gente esté más atenta y saber si este problema nos está afectando. ¿Cuáles serían los síntomas o no hay síntomas? Bueno, ese es un punto muy interesante. Como se suele decir en estos casos, el síntoma más común es precisamente que no haya síntomas. Y el número que me gustaría que todo el mundo recordara es el número 50. Ok. A la edad de 50 años, todo mundo, hombre o mujer, independientemente de si tenga síntomas o no, debe de realizarse una prueba de chequeo, también se le llama tamizaje, para determinar su riesgo de tener cáncer de colon. Y la más común que conocemos es la colonoscopía. Ok. Uno de estos exámenes, ahora, es conocido que entre los hispanos o entre los latinos no tenemos el hábito de realizarnos chequeos médicos, sea de este tipo o de cualquiera. Usualmente nos esperamos hasta que estamos sintiendo algo, ¿no? Así es, y a veces desgraciadamente ya cuando empiezan los síntomas, que también podemos hablar de ellos, pero ya una vez que empiezan, a veces ya está el tumor presente. Lo que queremos es detectar el pólipo, que es un tumor benigno que se presenta antes de que se convierta en cáncer. Okay. Y al poderlo detectar de esta manera, entonces al quitarlo se puede prevenir el cáncer de colon. ¿En qué consiste el examen? Hay gente que le tiene miedo, le corre, le tiene pavor. Sí, y es muy entendible. La gente piensa que va a ser muy incómodo, aunque la mayoría de las veces no siente nada o ni siquiera se acuerda del estudio. Exacto. El estudio consiste en tomar un día antes un laxante que les va a limpiar el colon para poder ver todo bien. Y el día del estudio dura 30 minutos, involucra una sedación, una anestesia para que el paciente no tenga incomodidad o dolor. Y introducimos una cámara por el recto y miramos todo el colon por dentro. Eso es lo que nos permite detectar los pólipos y quitarlos antes de que se conviertan en cáncer. Claro, y yo creo que si lo ponemos en la balanza, lo incómodo que puede llegar a ser un examen de estos contra el no saber si tengo o no el cáncer y llegar a desarrollarlo y no darme cuenta a tiempo, pues creo que ahí tenemos muy claro, ¿no? Por qué lado debemos irnos. Nos decías, a partir de los 50 años, entonces hay que realizarnos estos exámenes con frecuencia. ¿Qué tan pronto se tienen que hacer? ¿O cuántas veces al año se Claro. tienen que hacer? Bueno, la colonoscopía en particular empieza a los 50 años y si el paciente no tiene factores de riesgo se debe repetir cada 10 años. Okay. En alguien que tenga factores de riesgo como pueden ser una historia familiar de cáncer de colon, una historia de pólipos, pueden repetirse antes, cada 5 a 3 años. Pero no es un estudio que normalmente se haga todos los años. Claro. ¿Es más común este tipo de cáncer entre hombres o mujeres? ¿Hay una diferencia? Realmente no, es igualmente común en hombres y mujeres. Exacto. Ahora estamos en el mes mundial de concientización del cáncer, pero usualmente o se habla mucho de lo que es el cáncer de seno en cuanto a las mujeres. Hay otros tipos de cáncer que son, bueno, que tienen niveles de mortandad a veces más altos. Como dices, en este caso, pues no hay un examen en el que la gente pudiera decir, estoy sintiendo una bolita o algo así, como es otro tipo de cáncer, ¿no? Esto tenemos que, pues, realmente irnos al examen para poder conocer si estoy padeciendo de esto o no. ¿Qué tan frecuente es en comparación a otros tipos de cáncer? Pues es el tercer cáncer más común en hombres y mujeres, entonces aproximadamente 65,000 personas mueren al año por este tipo de cáncer. Entonces es bastante común. El riesgo de cualquier persona de padecerlo es más o menos de un 5%. Wow. Entonces es algo que definitivamente tenemos que tener en cuenta. ¿Y la tasa de mortandad es alta, es más baja que otros tipos de cáncer? Afortunadamente ha cambiado con el tiempo. En los últimos 5 a 10 años el tratamiento ha mejorado. Una combinación de cirugía y quimioterapia ha disminuido bastante la mortalidad. Hablando de lo que comentaste al principio del programa, hay varios estadios del cáncer y de eso depende la mortalidad.
Generalmente hay 4 estadios, el 1 es el más inicial, el 4 es el más avanzado, y puede variar la supervivencia desde un 90% o más de supervivencia, que es bastante favorable en un estadio 1. Un estadio 4 es más complejo, pero probablemente todavía hay un porcentaje de supervivencia de un 25%. Pues estas son buenas noticias, ¿no? Lo que te entiendo, Ángel, es entonces que realmente depende de qué tan pronto me doy cuenta que se está desarrollando o que lo estoy padeciendo, ¿no? No tanto en cuanto a la agresividad de este cáncer, como puede llegar a ser en otros casos. La solución aquí, como dices, no hay síntomas, no es algo que podamos sentir, no hay una bolita que vayamos a ver, no hay un cambio de coloración, algo que puede llegar con otras enfermedades. Aquí la prevención, ¿no? Sería la clave número 1, y esa prevención llega a través de un examen. Exactamente. A los 50 años, recuerde, hay que comenzar a hacérselo. ¿Hay algún otro tipo de indicaciones en cuanto a las personas? Me hablabas de historial también. Sí, bueno, cuando alguien tiene un familiar de primer grado, que vienen siendo padres, hermanos o hijos incluso, la recomendación es empezar el estudio 10 años antes de la edad que esa persona tenía cuando se diagnosticó. Okay. De manera que si el padre de alguien, por decir algo, tenía 55 años y se diagnosticó con cáncer de colon, los hijos o los hermanos a los 45 años deben de empezar con los estudios. Y si hay algunos síntomas que se pueden tomar en cuenta, sangrado por el recto siempre debe de llamarnos la atención, cambios en los hábitos intestinales como diarrea o estreñimiento que dure más de unas 3 semanas, okay, y una pérdida de peso que no se pueda explicar sin hacer dieta. Todo eso debe de hacer que vayamos al doctor. Pues es una fórmula relativamente simple, todo está en la prevención. Muchísimas gracias y nos vemos en la segunda hora. Vamos a seguir platicando de este tema por si usted tiene preguntas. Gracias. Nos vamos con Brenda y el tiempo.